Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el estilo, tono y formato, y expandiendo la información a 1500 palabras. *** Título del vídeo *** Bomba. Hande y Kerem, ¿no hay boda, Hakan el tercero en discordia? Secretos tras las cámaras de las series turcas. Hola, mis seriéfilos de corazón. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rinconcito dedicado a las series turcas. Si son como yo, que viven enganchados a los dramas, los romances y las intrigas que nos regala la televisión de Turquía, este es su lugar. Hoy vamos a desgranar algunos de los secretos más jugosos que se esconden detrás de las cámaras, esas historias que a veces son más dramáticas que las propias series que tanto amamos. Y sí, el título de hoy ya les da una pista, vamos a hablar de rumores, de amores imposibles, y de cómo la ficción a veces se confunde con la realidad. ¿Están listos para el chismorreo? Porque yo sí. Antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, empecemos con este salseo turco. Y es que, amigos míos, el mundo de las series turcas no solo nos regala historias de amor apasionantes, sino que también a veces nos deja con la boca abierta por lo que ocurre detrás de cámaras. Hoy vamos a sumergirnos en el drama que parece rodear a uno de los chips más queridos, y también a algunos otros casos que seguro los dejarán pensando. Arrancamos con el plato fuerte, lo que mencioné en el título, el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que viven en una burbuja y no saben de quién hablo, Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima Sen Kalkam, que aquí conocimos como Love is in the Air. Esta serie es una comedia romántica que nos narra la historia de Eda Yildiz, una joven florista que por azares del destino, termina fingiendo un compromiso con el arquitecto Serkan Bolat, interpretado por Kerem. La química entre ellos traspasó la pantalla y todos, absolutamente todos, creímos que ese amor también era real. Lo cierto es que durante el rodaje y también después confirmaron su relación. Los veíamos en redes sociales enamorados, felices, como si hubieran sacado su propia historia de amor de la ficción a la vida real. Era un cuento de hadas moderno con alfombras rojas, cenas románticas y declaraciones públicas que hacían suspirar a sus seguidores. Las fotos de Hande y Kerem juntos eran un festín para los ojos, y los fans creaban hashtags y perfiles dedicados a Anker, como los apodaron cariñosamente. Las revistas del corazón se frotaban las manos con cada nueva aparición de la pareja, y los programas de farándula no dejaban de hablar de su idilio. Pero, como en toda telenovela, la felicidad no duró para siempre. Luego de un tiempo, anunciaron su ruptura. Y ahí fue donde empezaron los rumores. ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso había un tercero en discordia? Los fans estaban desolados, incrédulos ante la noticia. Algunos se negaban a creer que el amor de Anker había llegado a su fin, mientras que otros buscaban desesperadamente una explicación a la ruptura. Las teorías no tardaron en surgir, algunas más descabelladas que otras. Y ahí, mi gente, es donde entra Hakan Sabank, el hombre que, según algunos rumores, habría hecho tambalear la relación de ensueño de Hande y Kerem. Hakan, un empresario turco, empezaba a sonar con fuerza en las revistas de cotilleo, luego de ser visto con Hande poco después de su separación con Kerem. Las redes sociales explotaron con especulaciones, y los fans más acérrimos de Anker entraron en una especie de luto televisivo. La idea de que su amor de telenovela hubiera sido interrumpido por un tercero les resultaba inaceptable. Ahora Hande mantiene una relación con Hakan, mientras que Kerem se ha mantenido más hermético con su vida privada. Los fans de Anker aún se preguntan si la historia de amor de la pareja podría tener una segunda oportunidad, mientras que otros han decidido seguir adelante y apoyar a Hande en su nueva relación. Kerem, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones al respecto y ha enfocado su energía en nuevos proyectos profesionales. ¿Hay segundas partes para los amores de telenovela en la vida real? El tiempo lo dirá, pero lo que sí es seguro es que este culebrón nos ha tenido con el corazón en un puño. Y es que para los que crecimos viendo telenovelas, esto es prácticamente un déjà vu, y al parecer, la realidad muchas veces imita al arte. Sen Kalkam, más que una serie, nos ha regalado un culebrón de la vida real. Las idas y venidas, las indirectas en redes sociales y los encuentros y desencuentros de esta pareja han sido tan dramáticos como cualquier escena de la serie que los unió. Ahora, moviéndonos un poco del drama amoroso, vamos a hablar de otra joya de la televisión turca, Yark, conocida en algunos países como Secretos de Familia.
Esta serie de género thriller legal, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos sumerge en un mundo de intrigas, asesinatos y secretos familiares. Kaan interpreta a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, mientras que Pınar es Ceylin Erguvan, una abogada audaz e impulsiva. Sus caminos se cruzan cuando se ven involucrados en un caso de asesinato que los cambiará para siempre. Yark ha sabido captar la atención del público gracias a su trama bien construida, sus personajes complejos y las actuaciones convincentes de sus protagonistas. El juego del gato y el ratón entre el fiscal y la abogada, así como los secretos que cada personaje guarda, ha mantenido a la audiencia pegada a la pantalla. La serie ha sido elogiada por su capacidad de mantener el misterio y la intriga en cada episodio, y por no caer en los clichés típicos de las telenovelas. Lo interesante de esta serie es que se aleja un poco de los dramas románticos a los que estamos acostumbrados en las series turcas y nos presenta una trama policial muy bien construida, con giros inesperados y actuaciones magistrales. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin, que comienza con una relación tensa y llena de desconfianza, evoluciona a lo largo de la serie, dejando entrever una química innegable que mantiene a los fans especulando sobre un posible romance. Lo que quizá muchos no saben es que tanto Pınar como Kaan han sido elogiados por su compromiso con sus personajes, y por la intensa química que transmiten en pantalla, aunque a diferencia de Hande y Kerem, ellos siempre se han mantenido como buenos amigos fuera del set. Ambos han insistido en que su relación es puramente profesional y de amistad, aunque esto no ha evitado que los rumores de un romance entre ellos a veces hayan aparecido, pero siempre han sido desmentidos con mucha profesionalidad por parte de los dos. Los fans de la serie han creado también el ship de estos personajes, y aunque la realidad muestra que su relación es meramente profesional, no se rinden a la idea de que esta gran pareja de la ficción pueda serlo en la vida real. Otro ejemplo de una serie que ha generado mucho revuelo es Çukur, o El Pozo. Una serie de acción y drama que nos presenta a la familia Koval, una poderosa mafia que controla el barrio de Çukur, un lugar lleno de violencia y corrupción. Aras Bulut İynemli interpreta a Yamak Koval, un hombre que, tras vivir lejos de su familia, se ve obligado a regresar para protegerla. Çukur ha sido un éxito rotundo gracias a su trama adictiva, sus personajes carismáticos y sus escenas de acción impactantes. La serie ha sabido mezclar la acción con el drama familiar, creando un universo complejo y fascinante que ha atrapado a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de los Koval ha conmovido y entretenido a partes iguales, y ha dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Esta serie, que ya tiene varias temporadas, se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y las escenas de acción que parecen sacadas de una película. Y aunque es una serie que no se enfoca en el romance, las relaciones amorosas de sus personajes también han dado de qué hablar en redes sociales. En particular, los fans se han encariñado con la relación entre Yamak y Sena, interpretada por Dilan Cicek Deniz. La historia de amor entre ellos ha sido una de las más comentadas y aunque tuvieron su dosis de drama, muchos fans siguen añorando su historia. En este caso, sin embargo, los protagonistas han mantenido su vida personal muy alejada de los focos, evitando a toda costa cualquier rumor romántico fuera de la pantalla. Han preferido mantener su vida personal en privado, alejándose de los escándalos y los chismes de la prensa. Su profesionalismo ha sido reconocido por la crítica, quienes han valorado su capacidad para separar su vida real de su trabajo en la serie. Siguiendo con las series que nos han dado de qué hablar, no podemos olvidar QCYLDZLK Aşk, que acá la conocimos como Amor de Familia. Esta comedia romántica protagonizada por Aslan Gürbüz e İsmail Demirci, nos cuenta la historia de amor entre YLDZ y Kuzey, dos personas que se conocen desde la infancia y que, tras años separados, vuelven a encontrarse en su pueblo natal. Es una serie que ha conquistado corazones con su humor sencillo, sus personajes entrañables y sus hermosos paisajes. La química entre Aslan e İsmail es innegable y su interpretación de YLDZ y Kuzey ha sido fundamental para el éxito de la serie. La historia de amor entre estos dos personajes ha sido capaz de despertar emociones en los espectadores y ha logrado que muchos se identifiquen con sus altibajos. Los fans de esta serie también se han mostrado muy interesados en la vida personal de sus protagonistas, aunque ellos, al igual que los de Çukur, han mantenido un perfil muy bajo fuera de las pantallas. Han preferido mantener su vida personal en un segundo plano, enfocándose en su trabajo y evitando cualquier tipo de especulación sobre sus relaciones. Algo interesante de esta serie es que fue grabada en la región de Ordu,
en la costa del Mar Negro, en paisajes que en verdad parecen de ensueño y que sirvieron de escenario perfecto para la historia de amor de Kusei y YLDZ. Es una serie que demuestra que las historias de amor no siempre tienen que estar llenas de drama, sino que también pueden ser dulces y divertidas. La serie ha sido elogiada por su capacidad de transmitir optimismo y alegría, y por su enfoque en los valores familiares y comunitarios. Cambiando un poco de tercio, les quiero hablar de Menagerim y Ara, que en algunos lugares fue traducida como Llámame Manager. Esta serie nos lleva detrás de cámaras de la industria del entretenimiento en Turquía, mostrándonos las vidas de un grupo de managers de estrellas y sus peculiares clientes. Es una serie que ha dado mucho de qué hablar por su formato metatextual y por las apariciones de reconocidos actores turcos interpretándose a sí mismos. Menagerim y Ara ha sido una propuesta innovadora en el panorama televisivo turco y ha logrado captar la atención del público por su enfoque original y su crítica sutil a la industria del espectáculo. Los personajes de la serie son complejos y llenos de matices, lo que ha hecho que muchos se sientan identificados con sus problemas y sus aspiraciones. Una de las particularidades de esta serie es que muchos de los actores y actrices que aparecen como clientes de la agencia son famosos en la vida real, lo que ha generado muchas especulaciones sobre si los personajes de ficción se basaban en las propias experiencias de estos famosos. La serie ha sido un escaparate para que muchos actores turcos se muestren de una forma diferente a la que el público está acostumbrado, y ha sido objeto de múltiples análisis y debates en redes sociales. Es una serie que nos demuestra que el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece y que detrás de cada estrella hay un equipo trabajando arduamente para que todo salga perfecto. Los managers, muchas veces olvidados, son los verdaderos artífices del éxito de los famosos, y la serie ha puesto en valor su labor y su dedicación. Y hablando de dramas detrás de las cámaras, no podemos pasar por alto Sadakatsiz, conocida como Infiel. Esta serie, protagonizada por Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen, es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster. La trama nos sumerge en la vida de Asia Yılmaz, una exitosa doctora que descubre que su esposo, Volkan Arslan, la está engañando con una mujer mucho más joven. Sadakatsiz ha sido un fenómeno en Turquía y en otros países, gracias a su trama intensa y a la gran calidad de sus actuaciones. La serie ha sabido mantener al público en vilo con cada episodio, y ha generado un gran debate sobre temas como la infidelidad, el divorcio y la venganza. Los personajes son complejos y realistas, y han logrado que muchos se identifiquen con sus dilemas y sus conflictos. Lo interesante de esta serie es que ha generado mucho debate entre el público por la forma en que aborda temas como la infidelidad, el divorcio y la venganza. Los personajes son complejos y realistas, lo que ha hecho que la audiencia se identifique con ellos y se involucre emocionalmente en la trama. En este caso, a diferencia de otras series, los actores han mantenido una muy buena relación fuera de las cámaras, separando muy bien la ficción de la realidad. Han demostrado que su profesionalismo les permite trabajar juntos sin que los conflictos de la serie afecten sus relaciones personales. Pero la intensidad de la historia es tal, que muchos espectadores se han dejado llevar por el dramatismo de la trama. La serie ha sido un éxito de audiencia, y ha demostrado que las historias de infidelidad y venganza siguen siendo un tema recurrente en la ficción. En fin, amigos, como pueden ver, las series turcas no solo nos regalan historias de amor, traición y venganza, sino que también nos dejan con rumores jugosos que a veces son más entretenidos que las propias series. Y sí, el caso de Hande y Kerem sigue siendo uno de los más comentados, demostrando que la ficción a veces se confunde con la realidad y que el amor, en la vida real, puede tener muchos giros inesperados. Hemos visto cómo algunas series nos han dejado con el corazón en un puño, mientras que otras nos han sacado una sonrisa, o incluso nos han hecho reflexionar sobre temas importantes. La televisión turca, con sus dramas, sus intrigas y sus romances, sigue conquistando corazones alrededor del mundo. Las producciones turcas han logrado traspasar fronteras gracias a su calidad y a su capacidad de conectar con el público de una forma emocional. Y es que el encanto de las series turcas reside en su capacidad de hacernos sentir, de transportarnos a mundos diferentes y de hacernos creer que todo es posible. Cada historia tiene algo que la hace especial y que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el siguiente capítulo. Ya sea por sus guiones bien escritos, por sus actores talentosos, o por sus hermosos paisajes, estas series tienen un imán que nos atrae y nos hace querer saber más. Las series turcas han demostrado que la televisión puede ser una herramienta poderosa para contar historias que conmuevan, que entretengan y que nos hagan reflexionar sobre la condición humana.
Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por los secretos más jugosos de las series turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué serie les ha gustado más? ¿Qué rumor les ha parecido más sorprendente? Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los leo en los comentarios y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, seriéfilos.